La tormenta rugía sobre la ciudad como si el cielo llorara con furia. Bajo ese manto gris, el CEO Leonardo Valdés caminaba por el ala este del hospital, su rostro impasible como siempre, pero su corazón pesaba con una tristeza que no había sabido cómo apagar en 5 largos años. Había perdido a su esposa, Camila, en un incendio devastador que arrasó la cabaña donde pasaban sus aniversarios. Nunca encontraron el cuerpo, solo un colgante quemado que él mismo le había regalado. Desde entonces, Leonardo se convirtió en una figura fría, calculadora, encerrada en su imperio empresarial y en su dolor. Hasta que una tarde cualquiera, mientras salía de una conferencia sobre inversiones médicas en la clínica infantil que patrocinaba su empresa, la vio. Una joven mujer, con el cabello recogido en una trenza desordenada, caminaba por el pasillo con un bebé en brazos. No tenía nada fuera de lo común, excepto esa forma de mirar, esa calma en el caos, esa dulzura silenciosa que le golpeó como un rayo en el pecho. Fue tan inmediato, tan visceral, que se quedó sin aliento. El bebé lloraba suavemente, y la mujer lo calmaba con un canto suave, una melodía que él conocía. Esa canción era la que Camila solía tararear cada vez que cocinaba o cuando él tenía un mal día. Leonardo se detuvo, confundido, sintiendo que el pasado le susurraba al oído. Disculpe, le dijo a la joven, acercándose como impulsado por un instinto invisible. ¿Nos conocemos? Ella lo miró, con unos ojos grandes color miel, parecidos a los de Camila, pero distintos. Su expresión fue de sorpresa, pero también de una tranquilidad extraña. No, no lo creo, respondió ella, con una sonrisa breve. Tal vez me confunde con alguien más. Leonardo asintió lentamente, sin creerle del todo. Había algo en ella, en su presencia, que removía memorias dormidas, cicatrices que aún dolían. Durante los días siguientes, comenzó a regresar al hospital sin razón aparente, como un hombre perseguido por un fantasma que no podía dejar de seguir. Cada vez que la veía, hablaban un poco más. Descubrió que se llamaba Elisa, que vivía en un pequeño barrio de las afueras, y que el bebé se llamaba Mateo. Pero había cosas que no cuadraban. Elisa no tenía ningún familiar registrado, ningún pasado visible más allá de 3 años atrás. Y el colgante que colgaba de su cuello era idéntico al que él pensó perdido en las cenizas. Una tarde lluviosa, Elisa aceptó tomar un café con él en la cafetería del hospital. Leonardo no pudo evitarlo más. Ese colgante, ¿dónde lo conseguiste? Elisa bajó la mirada, sus dedos rozando el dije con suavidad. Me lo dio alguien que ya no está, dijo, casi en un susurro. ¿Quién? Preguntó él, inclinándose hacia adelante. Ella levantó los ojos, y en ellos brilló una chispa de verdad que ya no pudo esconder más. Leonardo, yo no morí en ese incendio. El mundo se le derrumbó. Él se quedó mudo, helado, mientras la voz de Elisa, de Camila, le contaba la verdad. La noche del incendio, alguien la había atacado, alguien que buscaba hacerle daño por culpa de una venganza contra él. Camila logró escapar entre las llamas, pero sufrió graves heridas y perdió temporalmente la memoria. Fue una mujer mayor en un pueblo lejano quien la cuidó durante meses hasta que pudo recordar fragmentos de su vida. Pero cuando lo hizo, ya era tarde. El mundo pensaba que estaba muerta, y ella creyó que él la había abandonado. Te busqué, Leonardo, pero ya no era nadie. No tenía nombre, no tenía pruebas. Solo tenía a Mateo, le confesó, con lágrimas silenciosas en los ojos. El corazón de Leonardo se quebró en 1000 pedazos. Se acercó a ella, con el alma hecha un nudo, y sin decir palabra, la abrazó. Un abrazo que intentaba cerrar 5 años de dolor, de preguntas, de noches en vela y de un amor que, contra todo pronóstico, había sobrevivido. Pero el destino no había terminado con ellos aún. Un día después, mientras Leonardo organizaba discretamente la mudanza de Elisa y Mateo a una casa segura, sus guardaespaldas lo alertaron, habían encontrado al responsable del incendio. Un antiguo socio de su padre, que había querido arruinar su vida personal para arrastrarlo a la ruina empresarial. Pero lo más impactante no fue eso, sino que alguien dentro de su propia empresa había colaborado con él. Alguien muy cercano. Mientras Camila dormía con Mateo entre sus brazos, sin saber que la sombra de su pasado aún los acechaba, Leonardo juró que esta vez no permitiría que se la arrebataran de nuevo. Decidió usar su poder, su inteligencia y todos sus recursos para llegar al fondo de la traición y proteger a su familia.
Pero mientras avanzaba en su investigación secreta, descubrió algo aún más perturbador. Camila no era la única mujer con su rostro. Había otra. Y ahí, en esa revelación, comenzó un nuevo misterio que amenazaba con cambiar todo lo que creía saber sobre el pasado. Leonardo no podía creer lo que sus ojos veían. La fotografía que uno de sus hombres le había traído era de una mujer idéntica a Camila. No parecida. Idéntica. Mismo rostro, misma mirada serena, incluso el mismo lunar debajo del ojo izquierdo. Solo que esa mujer aparecía en una imagen tomada en Colombia, 2 años después del incendio. Según el informe, trabajaba en una clínica rural, bajo el nombre de Ana Ríos. Su mente comenzó a girar, buscando respuestas que no encontraba. ¿Era posible que Camila tuviera una hermana gemela de la que nunca habló? ¿Una doble? ¿O acaso alguien estaba manipulando todo esto? Esa noche, mientras Camila dormía junto a Mateo, él la observó en silencio. Estaba tan tranquila, como si por fin hubiera encontrado paz. Pero él no podía fingir. No con lo que acababa de descubrir. Decidió no decirle nada, al menos hasta saber la verdad completa. Viajó a Colombia en secreto, con un equipo reducido de confianza. Lo que encontró allí solo aumentó el misterio. Ana Ríos era enfermera, vivía en una casa humilde, y todos en el pueblo juraban que había llegado con amnesia hace 3 años, siendo rescatada de un accidente en la selva. No hablaba mucho de su pasado, pero era querida por todos. Y lo más inquietante, tenía un hijo de unos 3 años. Se llamaba Samuel. Y era la viva imagen de Mateo. Leonardo quedó paralizado al ver al niño. Mismo cabello castaño, misma forma de la nariz, incluso ese pequeño hoyuelo en la mejilla al sonreír. Era como mirar un espejo entre 2 realidades paralelas. Decidió acercarse a Ana como un paciente cualquiera, con otro nombre. Ella lo atendió sin mostrar señales de reconocerlo, aunque hubo un instante en el que pareció titubear. Una mirada fugaz, como si algo dentro de ella se encendiera por un segundo, para luego apagarse. ¿Nos hemos visto antes?, le preguntó ella, con una voz suave. Tal vez, en otra vida, respondió él, con una sonrisa que ocultaba el vértigo interior. Durante días la observó, la estudió, y con cada minuto que pasaba, su mente se volvía más inestable. ¿Quién era la verdadera Camila? ¿La que dormía en su casa con su hijo, o esta mujer que vivía en un pueblo olvidado, con otro niño idéntico? ¿O acaso las dos eran reales? Cuando por fin no pudo soportarlo más, regresó a casa y enfrentó a Camila. Necesito que seas completamente honesta conmigo, dijo con una seriedad que heló el aire. Ella lo miró con preocupación, asintiendo lentamente. ¿Tienes una hermana gemela? Camila frunció el ceño, sorprendida. No, no que yo recuerde. ¿Por qué preguntas eso? Leonardo le mostró la fotografía de Ana con Samuel. Camila palideció al instante. Sus labios temblaron, y por un momento pareció incapaz de respirar. Esa soy yo. Pero no soy yo. ¿Quién es ella?, murmuró. Leonardo tomó sus manos. Eso es lo que debemos averiguar. Juntos comenzaron a indagar más profundamente en el pasado de Camila. Buscaron archivos de adopción, registros de nacimientos, cualquier documento que pudiera explicar una separación al nacer. Lo que encontraron cambió su mundo para siempre. Camila había sido adoptada a los 5 años, tras un incendio en una clínica de maternidad en Buenos Aires. Los registros eran confusos, algunos destruidos. Pero al comparar ADN entre ella y Ana, con una prueba realizada secretamente en Colombia, el resultado fue irrefutable. Eran hermanas gemelas. Separadas al nacer tras un escándalo en un hospital, vendidas a 2 familias distintas por un médico corrupto. Una fue llevada a Argentina, la otra a un pueblo de la selva en Perú, donde luego también sufriría un accidente que la llevaría a Colombia. El destino, caprichoso, las había cruzado sin saberlo en el momento más improbable, cuando ambas se convirtieron en madres, de hijos cuyo padre, aparentemente, era el mismo. Porque ahora venía la parte más imposible de comprender. Ana recordaba un hombre en sus sueños, un rostro que la hacía llorar sin saber por qué. Un rostro que Leonardo también había visto antes, cuando aún estaba comprometido con Camila y viajó por Latinoamérica en su etapa empresarial más ambiciosa.
Había conocido fugazmente a una enfermera en un poblado remoto, una mujer que lo ayudó cuando fue herido en una emboscada durante una negociación peligrosa. No recordaba su rostro claramente, pero sí recordaba la ternura con que fue cuidado. ¿Podría haber sido Ana? Entonces, la pregunta se volvió aún más inquietante. ¿Ambos niños eran suyos? Hicieron las pruebas. Leonardo apenas podía sostener el sobre que contenía los resultados. Camila lo sostenía de la mano, mientras Ana, que había sido traída en secreto con ayuda de sus contactos, observaba con la misma ansiedad. Positivo. Ambos niños eran hijos de Leonardo Valdés. Un silencio sepulcral cayó sobre ellos. La mente de Camila giraba como un torbellino. El corazón de Ana latía como un tambor. Y Leonardo estaba atrapado en una realidad que ni los guionistas de las telenovelas más locas se habrían atrevido a escribir. Dos hermanas gemelas. Ambas habían perdido la memoria en diferentes momentos de sus vidas. Ambas lo amaban. Ambas le habían dado un hijo. Y ahora estaban las tres frente a él, como si el universo lo estuviera desafiando a decidir lo imposible. Mateo y Samuel jugaban juntos en el jardín, riendo como si fueran dos mitades de una misma alma. Inocentes, puros, ajenos al terremoto emocional que se desataba dentro de sus madres y su padre. Camila miró a Ana. Ana la miró a ella. No hubo odio. Solo una tristeza compartida y una conexión inexplicable. Hermanas, separadas por la codicia de otros, unidas por la tragedia y el amor por los mismos seres. No estamos aquí para pelear, dijo Camila al fin. Ni para reclamar. Estamos aquí para sanar. Para entender. Ana asintió, conteniendo las lágrimas. Leonardo, por primera vez en su vida, no supo qué decir. El hombre acostumbrado a tener el control, a dar órdenes, a manejar millones y definir el destino de empresas enteras, se sentía pequeño frente a la complejidad de los sentimientos humanos. Pero en el fondo, sabía que debía tomar una decisión. No solo por él, sino por los niños. Por esas dos mujeres que, sin quererlo, habían sido víctimas del mismo dolor y del mismo amor. Y entonces, algo más ocurrió. El viejo socio traidor, aquel que había orquestado el incendio original, se enteró de que Camila estaba viva. También descubrió la existencia de Ana. Y vio en esta situación una nueva oportunidad para atacar a Leonardo donde más dolía. Porque ahora no tenía una familia que proteger, tenía dos. Y ambas estaban en peligro. El plan del enemigo fue tan meticuloso como despiadado. Sabía que atacar a Leonardo Valdés directamente era inútil. El empresario tenía seguridad reforzada, tecnología de punta, y una red de protección que rozaba lo paranoico. Pero sus puntos débiles, sus nuevas debilidades, estaban desprotegidas: Camila, Ana y los dos niños. Usó una red de contactos silenciosa, mercenarios sin rostro, sobornos en hospitales, cámaras manipuladas, y esperó el momento exacto. Mientras tanto, Leonardo trabajaba día y noche para intentar armonizar lo imposible. Había alquilado una finca privada, en las afueras de la ciudad, con seguridad extrema, donde Camila, Ana, Mateo y Samuel pudieran convivir en paz. Había traído terapeutas, consejeros familiares, incluso especialistas en memoria y trauma infantil. Su único objetivo era reparar el daño de tantos años de mentiras, dolor y separación. Camila comenzó a recordar más de su infancia, y aunque el dolor la sacudía, hallaba consuelo en ver a su hermana viva, fuerte, generosa. Ana, por su parte, descubría poco a poco una vida que le habían arrebatado, memorias borradas, juegos infantiles compartidos y palabras que aparecían en sueños: no te vayas sin mí. Eran las últimas que Camila le había dicho en aquel hospital en ruinas, justo antes de que fueran separadas. Los niños se volvieron inseparables. Mateo no soltaba la mano de Samuel, y a veces, cuando jugaban bajo la sombra de los árboles, parecían hablar en un lenguaje propio, lleno de risas y códigos secretos. Leonardo los observaba desde la terraza, con una mezcla de orgullo, culpa y un amor que no sabía cómo contener. Pero entonces, llegó el día. Una mañana silenciosa, cuando el sol apenas comenzaba a bañar la finca, un jardinero nuevo, contratado por recomendación externa, entró con su gorra baja, fingiendo regar las plantas. No iba armado. No hacía falta. Plantó un pequeño dispositivo entre las raíces de un arbusto cercano a la sala de juegos. Un dispositivo que no era una bomba, ni una cámara, sino algo más sofisticado,
un emisor de señal que anulaba la seguridad del sistema de vigilancia en un rango de 200 metros. Esa misma noche, a las 2:17 de la madrugada, la energía eléctrica cayó en toda la finca. Un apagón repentino que no fue provocado por tormenta ni por accidente. Leonardo se despertó de golpe, como si su cuerpo hubiera anticipado el peligro. Corrió hacia la habitación de los niños, pero solo encontró la cuna vacía de Mateo y la camita desordenada de Samuel. Su corazón casi se detuvo. Camila y Ana estaban ya en el pasillo, pálidas, temblando. Sus gritos llamando a los niños eran como cuchillas en el aire oscuro. Leonardo activó el sistema de emergencia manual, pero este no respondió. Todo había sido neutralizado. Entonces sonó un teléfono que no pertenecía a nadie. Un móvil tirado en la entrada. En la pantalla, solo una notificación: mira el vídeo. Leonardo lo alzó con rabia, y al reproducir el archivo, apareció una imagen en blanco y negro. Mateo y Samuel dormían en el asiento trasero de una camioneta sin placas. Un hombre con capucha, de espaldas, se dirigía a la cámara con una voz distorsionada. Valdés. Los tienes a los dos. Si quieres verlos vivos, entregarás todo. Esta vez, no solo tu empresa. También tus secretos. Porque los conozco. Sé lo que ocultas. La imagen se cortó. Ana cayó de rodillas, gritando el nombre de Samuel con una desesperación que partía el alma. Camila la abrazó, llorando con ella. Leonardo se quedó inmóvil, como piedra, con los nudillos blancos de apretar el móvil. La guerra había comenzado. En las siguientes horas, movilizó a sus equipos más leales, incluyendo a exagentes que le debían favores desde hace años. Las cámaras del perímetro no mostraban rastros. Las autopistas estaban limpias. El dispositivo en el arbusto seguía emitiendo una frecuencia falsa que había bloqueado hasta los satélites privados. Y entonces recordó algo. El dije de Camila. Ese colgante quemado que ahora colgaba en el cuello de Ana. Una vez había mandado fabricar un modelo especial, con un microchip GPS oculto. Un gesto de amor paranoico, que jamás pensó útil. Hasta ahora. ¿Dónde está el colgante?, preguntó Leonardo, casi gritando. Ana se lo arrancó del cuello sin preguntar y se lo entregó. Leonardo corrió a su oficina oculta, activó su consola de rastreo, e introdujo el código. Una señal débil apareció, en movimiento, alejándose hacia las montañas al norte. La persecución comenzó de inmediato. 3 vehículos blindados, 5 hombres de élite, y Leonardo al frente. No había margen para errores. No esta vez. No con sus hijos. Mientras tanto, dentro de una vieja bodega abandonada, los niños comenzaban a despertar. Mateo abrazó a Samuel con fuerza, reconociendo que algo no estaba bien. Una mujer con el rostro cubierto les habló con dulzura falsa. Tranquilos, pequeños, su papi vendrá pronto. Pero no era una promesa. Era una amenaza. Las luces de la madrugada se filtraban entre los árboles cuando los vehículos blindados de Leonardo irrumpieron por el sendero polvoriento que conducía a la bodega. El aire estaba tenso, eléctrico, como si incluso la naturaleza contuviera el aliento. Dentro del auto principal, Leonardo no pestañeaba. Su rostro, siempre frío, ahora era una mezcla de furia contenida, miedo desgarrador y una determinación que rozaba lo sobrehumano. No era solo un CEO, era un padre, un esposo, un hombre dispuesto a quemar el mundo si era necesario. Camila y Ana observaban la pantalla desde la base de control móvil, viendo el punto rojo del rastreador detenerse en esa bodega aislada. Ambas estaban tomadas de la mano, unidas por el amor y el dolor, por los recuerdos fragmentados y por esos pequeños que llevaban su sangre, su historia, su inocencia. Los hombres de Leonardo descendieron silenciosamente, rodeando el edificio como sombras entrenadas para matar. Leonardo fue el último en salir del vehículo, con un auricular conectado directamente al líder del operativo. No dispare si no es necesario. Hay niños adentro, ordenó con voz baja, pero firme. Uno de los mercenarios manipuló una pequeña cámara montada en un dron y la deslizó por una rendija del techo. Lo que vieron fue aterrador: Mateo y Samuel, sentados en el suelo, abrazados y asustados, rodeados por 3 adultos armados. Uno de ellos, el líder, llevaba una máscara y sostenía un arma con movimientos erráticos. Se notaba nervioso.
Desesperado. Leonardo respiró hondo. Sabía que un solo error costaría la vida de sus hijos. Tomó el micrófono conectado a un altavoz direccional y habló con voz firme. Soy Leonardo Valdés. Estoy aquí. He traído lo que pediste. Pero suéltalos. No merecen esto. Hubo silencio. Luego, una carcajada distorsionada respondió. ¿Crees que esto es por dinero, Valdés? Tú arruinaste mi vida. Tú y tu maldita familia. Hoy vas a verlo todo arder. Antes de que pudiera terminar la amenaza, uno de los secuestradores apuntó su arma a Mateo. El francotirador de Leonardo, oculto en un árbol cercano, no dudó. Un disparo limpio. Preciso. El atacante cayó antes de que su dedo tocara el gatillo. La confusión estalló dentro de la bodega. Los otros dos hombres intentaron reaccionar, pero ya era tarde. Los operativos irrumpieron con una sincronización perfecta, neutralizando a los secuestradores en cuestión de segundos. Leonardo entró corriendo, sin pensar. Vio a Mateo y a Samuel, ilesos pero temblando, y corrió hacia ellos con los brazos abiertos. Los dos pequeños se lanzaron sobre él, llorando, llamándolo papá, al mismo tiempo. En ese instante, nada más importó. Ni el dinero, ni los enemigos, ni el pasado. Solo el milagro de tenerlos vivos entre sus brazos. Cuando Camila y Ana llegaron minutos después, la escena fue devastadoramente hermosa. Las tres almas destrozadas por la vida, arrodilladas juntas, abrazando a los niños, llorando como si el mundo se hubiera detenido. Y, en cierto modo, se detuvo. Pero la historia no terminó ahí. Leonardo utilizó sus recursos para exponer a toda la red corrupta que había robado a las hermanas al nacer, que había manipulado sus destinos, y que había provocado el incendio años atrás. La prensa mundial estalló con titulares, asterisco, el CEO que encontró a su esposa viva, y a su hermana gemela perdida, asterisco, asterisco, 2 mujeres, 2 hijos, un padre, el misterio que estremeció al mundo empresarial, asterisco. La justicia finalmente alcanzó a los culpables. El viejo socio que había orquestado todo terminó en prisión, junto a médicos, traficantes de identidad y cómplices que durante años vivieron impunes. La historia de Camila y Ana se convirtió en símbolo de resistencia, de amor, de supervivencia. Leonardo, por su parte, renunció temporalmente al control absoluto de su imperio. No porque lo necesitara, sino porque entendió que las verdaderas decisiones importantes no se toman en una sala de juntas, sino en el corazón. Pasó los días reconstruyendo no solo su familia, sino su alma. Y entonces, un día, organizó una ceremonia íntima en el jardín de la finca. No era una boda, no del todo. Era una celebración de la vida, del reencuentro, del perdón. Camila, vestida de blanco marfil, caminó hacia él con Mateo de la mano. Ana, con un vestido azul cielo, sonreía mientras Samuel lanzaba pétalos de flores al aire. Nadie sabía si era posible comprender todo lo que esa escena significaba. Pero no hacía falta. Leonardo tomó el micrófono frente a los pocos invitados y dijo: Creí que había perdido a la mujer que amaba, pero el destino me la devolvió por partida doble. Me dio no solo una familia, sino una historia que demuestra que el amor verdadero nunca muere, aunque el fuego lo consuma todo. La ovación fue suave, llena de lágrimas, de suspiros, de corazones conmovidos. Esa noche, bajo un cielo estrellado y sin amenazas al acecho, Camila y Ana se sentaron una junto a la otra, viendo a sus hijos dormir abrazados. Leonardo las miró desde la terraza, con una copa en la mano y una paz que nunca creyó posible. Porque a veces, lo que parece una tragedia, es solo el inicio de un milagro. Y esta historia, fue el más grande de todos.